Cuando un matrimonio se separa y hay hijos de por medio, no se deben utilizar los hijos como botín de guerra. Se debe procurar la salud emocional de los niños, no querer ponerlos de una o de otra parte. El día de hoy en nuestra cápsula de Hechos al Derecho estaremos hablando de alineación parental. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Hechos al Derecho. El día de hoy contamos con una distinguida persona, excelente cortazarense. Gracias. Sus padres maestros del Cebetis de esta escuela. Sí, por muchos años. Y ella es Berenice Barragán Yáñez. Berenice, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bere, voy a permitirme comentarles una breve semblanza de la trayectoria de Bere. Sí. Bere es egresada de la Universidad Latina de México. Ella es licenciada en psicología. Así es. Por cierto, te recibiste con excelencia académica. Así es, así está. Es máster en terapia familiar. Bere actualmente tiene su consultorio, donde da, es terapeuta familiar y psicóloga. Ha trabajado y trabaja y colabora con el DIF municipal de Celaya. Es coordinadora de la clínica de psicología del DIF en Celaya. Trabaja y apoya en terapias a las mujeres de Celaya y también a los jóvenes de Celaya. Ella ha trabajado como docente en Oxford, en la escuela Oxford, muy reconocida de Celaya. Ha sido docente de nuestra gloriosa escuela Alfonso García Robles. Y egresada también. Estuve trabajando ahí. Ah, sí. Sí, Alfonso García Robles. Sí, de ahí también egresé yo. Sí. El famoso Alfonso García Robles. Así es. Y también ha dado clases en la Universidad Latina de México. Ajá. Trabajó también y dio clases en el College de Celaya. Hizo sus prácticas en el Kinder Esperanza Franco de Celaya. Ha impartido diversos cursos. Voy a permitirme comentar algunos sobre terapia de lenguaje, sobre psicomotricidad, autoestima, y ha participado sobre todo en la elaboración y diseños de algunos programas. Qué interesante, licenciada. Prevención para adolescentes con parálisis cerebral y retraso mental. Esto es algo, licenciada, de lo que tú has hecho. Sé que es mucho, pero tenemos poco tiempo. Así es, solamente un paréntesis, fui coordinadora del DIF, actualmente no lo soy, fui hace un tiempo en la clínica del DIF, así nada más como para... Licenciada, ¿nos podrías hacer hablar de lo que es ser psicóloga? ¿Y qué es tu trabajo como terapeuta familiar? ¿Qué haces tú en tu clínica? Bueno, ser psicóloga, la verdad es que es una profesión muy rica. En lo personal es algo que a mí me llena hacer. El hecho de poder apoyar a las personas y buscar la manera de estrategias, implementar estrategias juntos como para poder ayudarlos a avanzar, a sobresalir en ciertos conflictos que puedan tener, ya sea cuestión personal de pareja o en cuestión familiar. La verdad es que es algo que a mí me enriquece mucho como persona y me encanta realizarlo. Eso me fascina. Sí, es algo muy importante, y en la actualidad, con la situación que estamos viviendo, sé que en este momento se ha incrementado la problemática familiar con lo del COVID. Sí, la verdad es que desafortunadamente creo que en cuestión emocional sí nos ha pegado mucho a todos. Ahorita lo que puede surgir como más comúnmente es el término ansiedad. Mucha gente ya empieza a sentir ansiedad por estar en casa. La relación que pudiera darse entre papás e hijos con esta cuestión de la escuela virtual también está siendo muy desgastante los lazos familiares, pero bueno, finalmente pues tenemos que trabajar, tenemos que seguir y es algo muy padre el que yo pueda participar también ayudando a las familias en esta situación, en mejorar su situación emocional, situación social, la cuestión educativa también. Estoy trabajando en escuela, entonces también es muy padre trabajar con los adolescentes y poder apoyarlos desde ese aspecto también en este ámbito del COVID y del aislamiento que estamos teniendo. Muy bien, licenciada, estamos en este hermoso lugar ahorita,
Me encanta porque y quise que estuviéramos aquí. Yo pedí aquí a nuestro departamento que nos apoya de comunicación, que nos invitaran aquí. Estamos en la terraza de la presidencia municipal. Estamos contemplando aquí el hermoso jardín. Tan bonito jardín de nuestro Cortázar. Los árboles fíjate que tenían un problema porque tenían una plaga y mira, ya han estado trabajando con ellos. Y yo dije, voy a traerme a Bere, a la licenciada en psicología, para que recuerde su pueblo. Porque sé que te secuestraron y te llevaron a hasta Celaya. Muy bien. Y Bere, nosotros en nuestro programa, la gente de Cortázar nos hace llegar algunas preguntas, algunas dudas. Y en esta ocasión yo quiero abordar contigo, porque la psicología es amplísima. Hablar de psicología es hablar de muchos temas, la psicología de trabajo, la psicología familiar. Entonces, nos queremos enfocar en este momento a algo que está pasando mucho con las separaciones de las parejas en estos momentos, ya sea por alguna ruptura, por alguna situación, separación legal o separación sin que exista algún juicio, incluso en los mismos juicios. Sí. Es algo que está sucediendo en relación a los niños, a los menores. Y hemos platicado y lo estamos viendo, yo como abogado lo veo día a día, que los padres están utilizando una táctica muy desleal, porque cuando hay un conflicto entre ellos, en ocasiones se utilizan a los hijos Así como es. si fueran títeres. Así para es. tratarlos de poner en contra entre ellos. Ajá. ¿Sí? Los utilizan y en ocasiones, si no me das pensión alimenticia, no ves a mí. En ocasiones, no quiero ver a mi papá porque mi mamá me dice que no lo vea. Entonces, es un conflicto. Para mí considero que es un problema muy fuerte que se está viviendo, ¿no? En todos los estados, en todos los municipios. Y la gente de la ciudadanía nos hizo llegar algunas preguntas en relación a eso. Y quiero tu opinión como terapeuta y como psicóloga. La primera pregunta que nos hace llegar es: ¿cómo puede presentarse el chantaje parental? Ok, esto que tú mencionas es algo muy importante porque realmente es cierto. Sabemos que hoy en día los divorcios pues van en aumento, ¿no? Tú como abogada lo puedes saber. Sin embargo, en algunas ocasiones y desafortunadamente la situación de divorcio de por sí ya es complicada, pero se vuelve más complicada cuando se presentan conflictos entre los padres que finalmente no se logran solucionar al 100% o no se logran sobrellevar también al 100%. Entonces es aquí cuando de repente podemos llevarnos, ahora sí como dicen, con la cola entre las patas a nuestros hijos, a los chiquitos, que finalmente son los que más sufren, los que más sienten este proceso de separación, porque sabemos que para los niños pues papá y mamá son los pilares principales, son personas fundamentales e importantísimas en su vida. Entonces, al momento de que están teniendo una ruptura de este lazo, de que de repente papá o mamá deja de vivir en mi casa y que ya lo veo en algunos momentos solamente que tengo permitidos, ya no como con él, ya no viene a la cama cuando me voy a dormir, etcétera, le cambiamos la rutina a los niños, ya es complicado. Sin embargo, el hecho de inmiscuirlos más de la cuenta, más de lo que ellos podrían procesar emocionalmente en este proceso de separación, es lo que les hace y les ocasiona a ellos como niños pues un daño mucho mayor, ¿no? Y esta situación para ellos puede generar consecuencias negativas en muchas dimensiones. El chantaje parental efectivamente se va a presentar cuando alguno de los padres empieza a, por decirlo así, a bombardear de ideas a los niños en contra del otro. Ya argumentamos o tenemos, incluso cuando afortunadamente en la cuestión legal los peritajes psicológicos en esta parte de los pequeños ya se utilizan mucho más porque ya hay un respaldo mucho más a fondo también para proteger esta cuestión emocional de los niños. Entonces ya se utiliza más y es muy común que venga el niño a decir frases que de verdad, o sea, no lo pudo haber dicho él, no lo pudo haber pensado ella y es totalmente de papá o mamá.
En este momento es cuando empezamos a generar cierto chantaje parental, se da lo que se conoce también como alineación parental, en donde buscamos formar un lazo como más seguro, como más fuerte entre yo y mi hijo, para que a la vez me ayude a ir en contra de mi expareja, ¿no? Entonces es aquí en donde empezamos a presentar y a observar este chantaje y esta alineación parental, que como bien lo dices, tratamos como de poner a los niños como títeres, ¿no? E incluso como mensajeros también, que no es nada sano para ellos. El hecho de cuando veas a tu papá le dices que, o cuando veas a tu mamá le dices que. Entonces traemos a los niños como mensajeros también, mandando el mensaje que yo no le puedo decir a mi pareja porque no lo quiero ni ver, porque terminamos mal. Entonces es aquí en donde generamos una serie de consecuencias negativas en los pequeños, que finalmente pues sí les van a repercutir en muchos aspectos, en áreas emocionales, sociales, en educación, bueno, en fin, como en muchos ámbitos. Con esto me contesta la 2 y la 3. La pregunta número 2 me dice, ¿a qué hace referencia el término de alienación parental? Ya me lo comentaste. Sí. Y que es un tema que a mí me apasiona porque es parte de mi tesis doctoral. Ajá. Es un trabajo y que realmente estamos en pañales. Estamos en pañales en este tema. Y realmente es un tema que me gustaría platicar contigo por más a fondo, pero sí es algo que yo considero que todavía estamos en pañales, que los peritos todavía les falta muchísimo, que los jueces también. Claro. Considero que es algo que tenemos que andar más, pero eso lo podríamos tomar en consideración como un chantaje parental. Así es. Y sí, efectivamente estamos en pañales, a pesar de que esta es una situación muy común, ¿no? Que incluso hasta el chantaje parental lo podemos presentar, no solamente en una separación, sino cuando tenemos un conflicto con nuestra pareja, es muy común decirle, ¿no? Ay, ve y dile a tu papá que esto, es que tu papá es así, es que tu mamá es así. Entonces no necesariamente se presenta en un proceso de separación. Afortunadamente, como tú lo mencionas, sí nos hace mucha falta conocer más del tema, trabajar más del tema, porque se presenta más de lo que creemos, se da de una manera tan cotidiana, y yo creo que muchos niños pasan por esto. Y efectivamente, como te menciono, las consecuencias que puede generar en ellos son muy, muy graves hasta cierto punto si como papás no lo sabemos manejar y no lo sabemos detener también a tiempo. Y esta viene la siguiente pregunta. Nos dice precisamente cuáles pueden ser las consecuencias. Dime una consecuencia. Una consecuencia que manipula al hijo para ponerlo en contra del el otro padre. ¿Alguna consecuencia? Bueno, como te mencionaba, para los niños, papá y mamá son las figuras más importantes. Al momento de que que alguna figura se le cae, es como dos pilares, ¿no? Que están sosteniendo una tablita. Si uno de los pilares se cae, la tablita automáticamente se va a venir abajo. Puede generar incluso sentimientos como de abandono hacia el pequeño. El hecho de mi papá se fue, mi mamá se fue, nos dejó, nos abandonó, no nos da, no nos cuida, muchas cosas que podemos generar en cuestión de abandono. Y esto a su vez va a generar también muchas cuestiones de inseguridad personal, incluso de autoestima, problemas para poder interactuar y relacionarse con los otros. La cuestión de que podemos generarle al niño un enojo interno muy fuerte, porque por todos los mensajes que le estamos dando negativos de alguno de sus padres, entonces de repente también lo sacan en agresividad, en berrinches, en maneras como tan impulsivas de demostrar sus emociones de una manera desbordante. Pero, ¿cuál sería una alerta? ¿Cómo yo puedo saber que mi hijo está siendo alienado o está siendo manipulado por el otro padre? Porque los niños son especiales. Sí, claro. Son transparentes. Claro, y precisamente esta transparencia los hace como más fácil de observar y de analizar, ¿no? Al momento de que mi hijo cambia de comportamiento de una manera como a lo mejor drástica, o que yo puedo decir, es que esto no es normal en él, esto no lo hacía él, o simplemente esto no me lo diría él, ahí es en donde podemos decir,
aquí está pasando algo. Cuando nuestros pequeños cambian la conducta de manera muy repentina, es cuando podemos decir que está sucediendo algo. El hecho de que nos dé mensajes también o preguntas, simplemente preguntas relacionadas al padre, a la madre, que no vayan con algo que a lo mejor él pueda estar pensando o puede estar sintiendo, también es una situación de alerta. O simplemente en las cuestiones de separación y divorcio, el hecho de repente decir, ya no quiero verlo, ya no quiero ir, ya no me gusta, o que llegue enojado, por ejemplo, que llegue triste, por ejemplo, también. Entonces, todas estas variantes que podemos observar de manera muy fácil y, como lo dices tú, de manera muy transparente en los niños, lo hace muchísimo más fácil en nosotros poder ver que puede haber algún síntoma o algún foquito rojo en esta cuestión de chantaje parental. Licenciada, por último, tenemos una pregunta bien interesante. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud que deben de tomar los padres en los procesos de divorcio? Finalmente, o de separación. Sí, creo que es una actitud muy madura. Tenemos que tener en claro, los papás que están pasando por este proceso, creo que lo primero que tenemos que tener en claro es que lo que estoy rompiendo es el vínculo matrimonial, es el vínculo que tengo yo con mi pareja. Sin embargo, voy a compartir con esta persona por muchos años más la responsabilidad de ser padre y de guiar a un menor, a un pequeño, ¿no? Entonces, es como... te decía yo en un inicio, el divorcio sí es muy difícil, más cuando la pareja ya termina desgastada. Sin embargo, creo que una cuestión, y que podría ser muy madura de parte de los dos, es aceptar la situación, pero tratar de no involucrar al niño, siempre y cuando los dos nos demos cuenta de que nuestra misión será ser padres y los dos queremos lo mejor para este pequeño, ¿no? Entonces, aunque tú y yo tengamos diferencias, vamos a trabajar en torno a él. Y como lo dijiste, no porque no me des la pensión, te voy a castigar no viendo a mi hijo, porque realmente al que estoy castigando y al que le estoy poniendo como la traba es a mi hijo, no a él o no a ella, ¿sabes? Entonces, sí es el tomar en cuenta, lo primero, que yo lo que estoy tronando, por así decirlo, o con lo que estoy terminando es con mi relación con la mamá o el papá de mi hijo. Sin embargo, es compartir la responsabilidad, compartir esta parte y el compromiso de formar a seres responsables, autónomos, libres y dentro de la situación lo más plena y satisfactoriamente feliz que se pueda, ¿no? Entonces, cosa que es muy difícil, yo lo sé. Pero tenemos que hacerlo. Sí, claro, como papás, sí. Me encantaría seguir platicando contigo porque a mí este tema me apasiona, es parte de lo que más me gusta en el litigio, la familia. Sí. Porque el día que los abogados y que la ciudadanía en general, los arquitectos, todo tipo, entendamos la importancia de la familia y de que de verdad debemos de tener en consideración la primicia del derecho internacional, que es el interés superior del menor. Así Otra es. cosa va a ser nuestro mundo. Claro. Licenciada, yo te agradezco mucho esto. Yo sé que si alguno de ustedes tiene dudas o necesita terapia familiar o necesita apoyo con sus hijos, aquí mismo te voy a pedir, va a aparecer aquí en la cintilla de nuestro programa tu teléfono y tu dirección para que tú puedas de alguna forma, si hay alguna pregunta que no los contemplemos o alguna información o que necesiten terapia, se pongan en contacto contigo. Claro que sí, con mucho gusto, a la orden, para acompañar a todos los que así lo requieran. Y bueno, por si alguna duda también surge, porque como lo dices, es un tema muy amplio, muy rico, tenemos mucho de dónde platicar y cortar. Claro que sí, a la orden, a lo que se les ofrezca. Les agradecemos mucho a los ciudadanos y a ti por estar. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y Cortázar es tu casa. Gracias.